Saludos Dross, te hago este video para indicarte que has cometido un error muy grande en dos de tus videos, cuatro grandes que no sabías que eran unos pelmazos en la vida real y otro en donde recomiendas libros. Antes que nada, tu profesión aborda el tema de la transmisión de información, así que tú has de saber muy bien cuando un artículo o escrito es tendencioso o poco objetivo. El video de los cuatro grandes es un ejemplo clarísimo de ello, en especial el número 1 de la lista. No quiero que me estereotipes, no soy ninguna fangirl de Tolkien. Yo conozco y he leído a Tolkien desde que tenía 10 años, mucho antes de las películas. He leído extensamente su obra más de una vez, sobre todo la más fundamental para comprenderlo, que desgraciadamente es la menos conocida. El cuenta Silmarillion, donde se incluye el Valacuenta y Ainulindale. El libro de los cuentos perdidos, los hijos de Húrin, cuentos inconclusos de Númenor, cuentos desde el reino peligroso, etc. Mucha gente se niega a aceptar que Tolkien era un racista, pero no hace falta sino leer su obra original para percibirlo. Nuevamente, cuando yo leí El Señor de los Anillos, lo sospeché. Si de obra original nos referimos, creo que sería más prudente mencionar el cuento en Silmarillion, y no El Señor de los Anillos, ya que en aquel libro se relata con detalle el inicio de la Tierra Media, desde antes de la mismísima creación, por lo que intentar comprender con profundidad cualquier aspecto de la fantasía de Tolkien resulta imposible sin antes haber leído este libro, el cual, me atrevo a sospechar, tú no has tenido la oportunidad de leer por ciertas cosas que has dicho a lo largo de tus videos cuando hablas de Tolkien. Si no estoy en lo correcto, por favor corrígeme. Existe algo que se llama prejuicio etnocentrista inconsciente, que es inherente de todo ser humano. Consiste en ver el mundo exterior y también el fantástico desde el punto de vista de la sociedad en la que uno se encuentra. Así un chino se imaginará un mundo de fantasía con arquitectura china poblado por personas chinas, y un anglosajón se imaginará un mundo de fantasía con arquitectura propia de su cultura y poblado por personas de blancas y de ojos claros. Este ejemplo puede verse en prácticamente todos los mundos de fantasía o ciencia ficción, tanto del cine como de la literatura, desde la Fundación de Asimov hasta Starship Troopers de Robert Heinlein. Solo existen excepciones cuando el autor es perfectamente consciente de este sesgo etnocentrista, como es el caso de Nyota Jura, Pavel Chekhov, Hikaru Zulu, donde la revolución por la igualdad entre las razas en Estados Unidos hicieron que los productores tomaran conciencia de esto y decidieran incluir a estos personajes en el reparto. Lo que leíste en El Señor de los Anillos no fue más que el etnocentrismo inconsciente de Tolkien, el mismo de Asimov y tantos otros. Un ejemplo mucho más evidente racista es el mundo de Warhammer, donde el mapa es una copia casi al carbón de la Tierra, donde los humanos blancos son una raza tecnológicamente avanzada y de cultura occidental anglosajona, que vive en el equivalente a Europa occidental, mientras que el resto de las culturas son representadas por monstruos y criaturas repugnantes, como los hombres lagartijas que viven en el equivalente a África del mapa de Warhammer, y siguen una cultura similar a la bantú, los troles que viven en el equivalente a Rusia y que tienen una cultura muy similar a la eslava, y como último ejemplo, en Egipto viven los vampiros. No nos vayamos muy lejos, solo hay que ver en el mundo de Warcraft para encontrar el mismo sesgo etnocentrista. Me di cuenta que de hecho el aparente racismo de Tolkien no es ningún secreto, es algo bien El conocido. aparente racismo de Tolkien no es algo bien conocido, es simplemente un chisme que ya existía desde que Tolkien estaba vivo y que él mismo negó más de una vez. La infancia de muchos no ha sido rota Este es todavía. uno de los argumentos que sueles usar muy a menudo, el argumento ad verecundiam y ad baculum. Utilizas la autoridad del viejo para intentar disminuir la validez de los argumentos de la otra persona, cosa que casi siempre resulta en ti teniendo razón y en el otro siendo un niñato. Sin embargo, aquí estás sugiriendo de antemano y de forma indirecta que aquel que no está de acuerdo con tu afirmación acaba de descubrir el mundo Tolkien, solo ha visto las películas o es un adolescente o un niño, siendo tú la autoridad madura en este tema, así como cualquiera que esté de acuerdo contigo que ya haya roto su infancia. Se me hace incongruente que en ninguna parte de tu video mencionaras al Silmarillion, que es el libro donde explica con bastante claridad el porqué y el cómo de los orcos. Esto ha desatado enormes mareas de arena vaginal por parte de algunos fans de No Tolkien. ha habido ninguna marea de arena vaginal. Toda la polémica sobre el racismo de Tolkien no es más que un tema recurrente en el mundillo del internet, revivido por la nueva ola de fans que surgieron con las películas.
Hubieron algunas dudas con respecto a esto en su tiempo que fueron rápida y claramente desmentidas por el mismo Tolkien, que con el resurgimiento de una moda surgen leyendas, chismes, mitos y palabrería, en general alimentada por el teléfono descompuesto que puede llegar a convertirse en Internet, y recogido y distribuido por medios de comunicación sin oficio ni beneficio. Pero hay que entender el contexto cultural en el que vivió. Aquí intentas insinuar que el supuesto racismo de Tolkien no es más que el resultado del contexto histórico y político de su época. Luego te retractas y dices que no por eso era un racista. Es como si a ti te acusaran de robarte un pan y tu abogado dijera esto. Sí, Dross es pobre y no tiene nada que comer, tiene muchos hijos y se muere de hambre. Además estuvo viendo ese pan con enjundia por media hora y hasta se le caía la baba, pero claro, eso no prueba que se haya robado el pan. Aparte, Tolkien se pronunció en contra del apartheid. Se sabe que detestaba a Hitler. No solo detestaba a Hitler, detestaba la ideología racista del partido nazi y rechazaba el concepto de la raza aria. Para Tolkien la palabra ario era una connotación a un grupo de lenguas indoeuropeas. Recordemos que él era lingüista, que no tenía nada que ver con la genética ni con la biología, sino más bien con la filología. Con lo que solo demuestran que al leer El Señor de los Anillos no estaban prestando mucha atención o simplemente están en estado de negación. De nuevo te extiendo una invitación a que leas el Silmarillion. Si no lo has leído, viene spoiler. Los orcos al principio de la historia de Beleriand son elfos y después en algunas ocasiones también humanos y enanos que se pasaron al bando de Morgoth. Sauron solo era uno de sus tantos vasallos y ni siquiera el más poderoso, para que veas la magnitud del personaje. O fueron capturados por él y que fueron torturados y lobotomizados, con magia deformando su físico para siempre dándoles una tonalidad verde, marrón, negra o roja. Nótese que no solamente eran de color negro. Por lo que no hay que prestar atención al Señor de los Anillos, sino al Silmarillion, para entender bien qué y cómo son los orcos. En El Señor de los Anillos no se muestra la historia de los orcos, solo se da una descripción rápida de cómo eran. El cuento Silmarillion en la página 24 dice: pero de los desdichados que cayeron en la trampa de Melkor poco se sabe con certidumbre, porque ¿quién de entre los vivos ha descendido a los abismos de Utumno o ha explorado las tinieblas de los consejos de Melkor? Dicen los sabios de Eresea que todos los Quendi que cayeron en manos de Melkor antes de la caída de Utumno fueron puestos en prisión y por las lentas artes de la crueldad corrompidos y esclavizados. Y así crió Melkor la raza de los orcos, por envidia y en mofa de los elfos, de los que fueron después los más fieros enemigos, porque los orcos tenían vida y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Ilúvatar, y Melkor, desde que se revelara en la Ainundale, antes del principio, nada podía hacer que tuviera vida propia ni pareciera de vida. Así dicen los sabios, y en lo profundo del oscuro corazón, los orcos abominaban del amo a quien servían con miedo, el hacedor que solo les había dado desdicha. Quizás sea este el más de las vil acciones de Melkor, y la más detestada por Ilúvatar. Para empezar, los orcos de Tolkien no son para nada como los de la película de Peter Jackson. Echemos un vistazo a cómo los describe Tolkien citando sus propias palabras: piel negra u oscura, nariz chata e hinchada, bocas anchas de labios gruesos. En pocas palabras, los orcos eran personas negras con colmillos. Por más que busqué, no encontré ninguna fuente de esa cita. Si pudieras proveérmela, te lo agradecería muchísimo. En varios de sus libros se dan descripciones. De acuerdo a la información que yo tengo sobre los orcos de los libros de Tolkien, estos tenían rostros feroces, muchas veces semejantes a los de las bestias y alimañas que caían bajo la influencia maligna de Morgoth. Piel de tonos que variaban entre el verde oscuro, el marrón, rojo, negro, ámbar o amarillento, caqui y gris. Incluso existían orcos blancos también, aunque eran raros, por una especie de descomposición o deformación causada por estar sometidos a las hórridas condiciones de su forma de vida y de la misma magia negra de Morgoth.
Tenían la nariz plana como la de los famosos reptilianos o los aliens grises estereotípicos. La mayoría tenía orejas puntiagudas, reminiscencia de su pasado élfico, y deformaciones varias en todo su cuerpo. Tenían la boca grande, mas yo nunca recuerdo haber visto labios gruesos, muy parecidos de hecho a los de Peter Jackson. Cabe mencionar que hay muchas formas que pueden tener los orcos porque ellos eran deformaciones, por así decirlo, de las otras criaturas de la Tierra Media, de la misma forma que los trolls son los orcos de los Ents, y el Gollum es una versión orquizada de un hobbit por la maldad que emanaba del anillo de Sauron. En pocas palabras, todo aquello que cae bajo la influencia de la, por así decirlo, magia negra es deformado y orquizado. Son versiones repulsivas y degradadas de un hombre europeo, seres un poco más feos que las personas de raza mongol. Este es el único argumento que da respecto al supuesto racismo de Tolkien, y ni siquiera es una cita descontextualizada, es una cita deformada. En la carta 210, Tolkien escribía: ¿por qué pone Z picos y plumas a los orcos? Z representa a Morton Grady Zimmerman, la primera persona que escribió un guión basado en una obra de Tolkien. Un poco más adelante, Tolkien añade: se dice claramente que los orcos son la corrupción de la forma humana que se ve en los elfos y los hombres. Son o eran bajos, anchos, de nariz aplastada, piel amarillenta, con la boca grande y los ojos oblicuos. De hecho, versiones degradadas y repulsivas, para los europeos del tipo mongoloide menos agradable. Esta cita, que en el caso de los críticos pro racismo en Tolkien se incluye sin el último paréntesis, para los europeos, es profundamente aclaradora. En primer lugar, deja entrever que el aparente parecido entre los orcos y los tipos mongoloides menos agraciados tiene que ver, por sobre todo, con la perspectiva europea del asunto, es decir, no es tanto una declaración de repulsión per se de la fisionomía del mongol, lo que sería algo evidentemente racista, como una perspectiva totalmente subjetiva de los europeos hacia ellos. Este párrafo fue el comentario más racista que Tolkien dijo hacia cualquier persona, y aún así, entendido en el contexto y sobre todo bien citado, no es en absoluto racista. El Señor de los Anillos es una gran batalla con héroes que por lo general son descritos como gente blanca, contra villanos que en muchísimas ocasiones son descritos como personas de piel oscura. De nuevo, si lees el Silmarillion, Los hijos de Húrin, Cuentos de Númenor y otras historias, verás que esto no es para nada cierto. Te puedo dar muchísimos ejemplos. El problema con El Señor de los Anillos es que narra la batalla final de las fuerzas del bien y el mal en la última alianza contra Sauron, el último de los sobrevivientes del debacle de Morgoth. Tan solo narra uno de los innumerables conflictos que ocurrieron en el mundo de Tolkien. Los Númenóreanos, por ejemplo, ancestros de Aragorn, eran hombres blancos altamente civilizados y hermosos, de la casa de los Dúnedain, la casa más prestigiosa de la humanidad, y con sangre de los altos elfos por parte de uno de sus ancestros, y se volvieron al lado oscuro, y fueron los principales vasallos del que entonces era el Señor Obscuro, Cortaur, durante toda la Segunda Edad del Sol. Ellos fueron la causa de muchísimos males en Beleriand, hasta que fueron derrotados por los Valar y desterrados de sus tierras. Es por eso que Isildur fue tan débil y sucumbió tan fácil al poder del anillo, porque los Gondor-Idrim eran descendientes de los Númenóreanos. Los Woses eran gente morena de rasgos orientales y eran aliados de los Rohirrim. De hecho, el mismo Théoden les concedió tierras en agradecimiento por su contribución a la Guerra del Anillo, y esto salió en El Señor de los Anillos, así que debiste haberlo leído. Los mismos hobbits eran de piel blanca, morena y oscura por igual. No solo eran blancos, de hecho los hobbits eran humanos que se fueron a vivir con los enanos y adquirieron sus costumbres de vivir bajo tierra y se achaparraron. Ellos contribuyeron ampliamente en la última alianza de hombres y elfos al final de la Segunda Edad del Sol. Uno incluso derrotó a un orco e inventó el golf. Los Rohirrim, un pueblo que tiene algunos parecidos con los nórdicos, eran un pueblo de salvajes que emigraron desde el norte, y que los Gondor-Idrim se apiadaron de ellos y les regalaron las tierras de Rohan, siendo Eor el que guió a los Rohirrim hacia el sur.
Los hombres salvajes al oeste de Rohan, que destruyeron el Folde Oeste y le declararon la guerra a Rohan, aliándose a Saruman, eran tanto salvajes y malvados como blancos y rubios. Quemaron y destruyeron aldeas, ciudades y feudos de los Rohirrim. Los Noldor, los elfos más hermosos y los de más alto estatus, fueron malditos para siempre con el lado de los Noldor, por masacrar a sus propios hermanos en la tierra de Valinor, donde habitaban los mismísimos dioses y causantes de muchas guerras entre elfos, que resultaron en muerte de casi todos los elfos. Puedo darte decenas de ejemplos, pero creo que con estos son suficientes. Si me los pides, puedo darte otros tantos más. Pero no olvidemos que Saruman era blanco. Y Grima, lengua de serpiente, y el Gollum, e Isildur, y Tar-Parason, y Feanor, y muchísimos otros blancos y rubios que sirvieron al mar. No todos los pueblos afiliados al bando de los héroes en El Señor de los Anillos eran personas de raza blanca. Aquí lo dices refiriéndote a que los enanos están basados en los judíos, lo cual no es más que un mito urbano basado en algo que dijo Tolkien, ya que si leyeras el Silmarillion podrías entender el origen de los enanos. Están hechos a la imagen de Bala Aule, que era el dios, por así decirlo, de las interminables riquezas del inframundo. Por eso los enanos vivían en ciudades subterráneas como Khazad-dûm. Eran buenos herreros y mineros porque Aule era el dios hacedor de las montañas, señor de todas las artesanías, creador de metales y piedras preciosas, y su personalidad se vio reflejada en ellos. Los enanos están basados en los enanos de la mitología nórdica. De hecho, Tolkien no cambió casi nada respecto a los enanos de los mitos nórdicos de los vikingos, simplemente los acomodó a su propia mitología. Así que en todo caso, sería que los vikingos basaron a sus enanos en los judíos, lo cual me parece poco probable. Una vez Tolkien dijo en una carta que cuando estaba revisando el pueblo de los enanos se dio cuenta de que, en efecto, había ciertas similitudes con los judíos, como un lenguaje propio y vivir en comunidades cerradas, pero que los judíos eran un pueblo honorable, por lo que Tolkien no se basó en los judíos para hacer a los enanos. Hay un sinfín de pueblos no blancos que son parte de las huestes del bien, y de personas blancas que alimentan las filas de las hordas del mal en la mitología Tolkien, incluso en el libro El Señor de los Anillos, pero parece que te olvidaste de ellos. Otro ejemplo más, los elfos Avari eran morenos, y los Noldor, los elfos de más alto estatus, eran de cabellos negros y ojos oscuros. Muchas personas poco entendidas del tema arguyen razones poco claras y poco convincentes para argumentar el racismo de Tolkien. Esta es una vil generalización sin pies ni cabeza para defenderte de antemano de personas que no estén de acuerdo con tu video. Difícilmente resisten con coherencia y la cabeza fría los análisis de personas que sí saben bastante de este escritor y tienen en su poder conocimientos que vienen de nada menos que la pluma de este escritor. Todos esos analíticos que les fascina estar sacando mensajes dobles a obras como Star Wars, los Beatles, la Fundación, Dune y otras tantas artes no suelen ser una fuente muy fiable de información, sobre todo si se basan en las películas, como la mayoría de los análisis que se están haciendo hoy en día a Tolkien. El mismo J.R.R. Tolkien dijo claramente en varias ocasiones que no había ninguna opinión racial, política o cultural en sus obras, en respuesta a diversos periodistas que ya desde entonces intentaban descifrar posturas ideológicas en sus libros. Tolkien despreciaba la alegoría como forma literaria, en tanto él la entendía como la dominación intencional del autor de las posibles lecturas que una obra podía tener. Así, él rechazaba vehementemente cualquier lectura que comparase El Señor de los Anillos con los aspectos de política o de razas de nuestro mundo. En cuanto al uso del negro y oscuro, él simplemente usaba el color negro como un símbolo de maldad. El Señor Oscuro, la lengua negra, las tierras negras, la puerta negra, armadura negra, flechas negras, caballos negros, velas negras, etc. Por eso a veces se mencionan ciertos personajes malvados como de corazón o alma oscura, o simplemente como oscuros. Esta dualidad no es algo único de Tolkien, es la forma de pensar de casi cualquier persona del mundo,
el yin-yang, luz y abismo, el bien contra el mal, etc. A todo esto, te invito a que leas el Silmarillion y todos sus demás libros, pues El Señor de los Anillos no es el libro indicado para conocer a fondo la obra de Tolkien. Ten en cuenta que el libro narra el último año de una historia que abarca miles de años, en concreto 5 edades, y que se empieza a narrar desde antes de la creación del universo. Eso viene con respecto a otro video en el que dijiste que si se quiere uno introducir en el mundo Tolkien, había que leer El Señor de los Anillos, ya que era la primaria de la fantasía. Me temo que esto no es así, pues no se puede disfrutar ni entender plenamente El Señor de los Anillos sin antes haber leído el Silmarillion. Te apuesto que si lees el Silmarillion y luego te vuelves a leer El Señor de los Anillos, habrían muchísimas cosas que no entendiste en la historia y tendrías una percepción completamente distinta de la misma. Tolkien no era racista, ni su obra tiene mensajes políticos. La afirmación anterior no es una especulación o una suposición, es un hecho. Lo aclaró él muchas veces. La sociedad Tolkien no se cansa de aclararlo una y otra vez. Discutir con gente que cree que Tolkien era racista es como discutir con gente que no cree en la evolución. Es negar los hechos. Honestamente, y sin ánimo de ser agresiva, me pareció que pusiste a Tolkien muy forzado en el número 1. Que primero diste el veredicto y luego buscaste las pruebas. He visto tus tops, y usualmente los números 1 suelen ser sorpresas, y el que todos se imaginaban suelen ser el número 2, como Yahvé, Azathoth, Lovecraft en el caso de este video y otros, y casi siempre sueles tener razón. Creo que quisiste hacer lo mismo en este video top, pero me pareció que Tolkien no era el indicado. No quiero parecer pedante o troll, pero esa fue mi percepción al ver este video. Hubieras puesto a Roman Polanski. Espero que aunque esto no te haga cambiar de opinión, puedas involucrarte más en el mundo Tolkien. Si quieres que te dé más argumentos o te dé más ejemplos de razas blancas unidas al mal y razas morenas unidas al bien, no dudes en decírmelo, hay muchos. Dejo unas cuantas referencias en la descripción. Saludos a la gorda.